En la historia de la humanidad siempre se hablará del suceso ocurrido el 21 de julio de 1969, y fue cuando el hombre pisa la superficie lunar. Sin duda, un impresionante logro para la humanidad y la tecnología. Algunos conocen el Apolo 11, aquella nave espacial donde 3 astronautas, Neil Armstrong, Edwin Aldrin Jr. y Michael Collins, fueron esos 3 astronautas que iban en esa nave. Leer sobre este momento es espectacular, pero nadie menciona un 16 de julio del mismo año que fue el día del lanzamiento del cohete. Es más, quizás muy pocos recuerdan el nombre de este cohete que impulsó al Apolo 11 a su destino. Esto me llevó a reflexionar cómo los seres humanos soñamos con el logro, pero ignoramos el proceso para llegar al logro, convirtiéndonos en personas ilusas. Creo que este año es de gran bendición para su vida, su familia y su iglesia. Y es por eso que no quiero enfocarme solo en la bendición, sino en cómo proyectarnos para alcanzar esa vida de victoria en Jesús. De ahí que he titulado esta serie Proyéctate. Marcos capítulo 10, versículo 46 dice: Después llegaron a Jericó. Más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y una gran multitud. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Es interesante. Necesitamos reconocer una miserable estrategia en la vida de Bartimeo. El escritor fue muy puntual al describir a Bartimeo. Dice que él era mendigo, ciego, llamado Bartimeo, hijo de Timeo, y estaba sentado junto al camino. Existen mendigos que no son ciegos y ciegos que no son mendigos. Este personaje era la combinación imperfecta. Era mendigo y era ciego. Cuando miramos en el diccionario, mendigar es una persona que pide limosna para vivir, y un ciego es aquella persona que está privado del sentido de la vista. Su nombre es como la cereza en el pastel. Bartimeo significa impuro. Y la cuarta descripción que nos da el pasaje es que estaba en el mismo punto, sentado junto al camino. Existen 2 formas de comprender la descripción. Uno, la literal. Entendemos lo que es un mendigo, lo que es un ciego, pero también está la forma figurativa. Si lo hacemos de esta manera, podríamos preguntarnos, ¿de qué manera se puede también vivir una vida de mendicidad? Posiblemente tengas cosas, comodidades, tengas, amigos, pero hay personas que están viviendo una vida de mendicidad, esperando oportunidades, esperando que otros hagan algo por ellos mismos. ¿Cómo pretendemos llegar a una vida victoriosa en Jesús si estamos viviendo de las obras de las victorias de otros? ¿Cómo estamos privados del sentido de la vista? Existen varias formas para perder la vista o motivos por los cuales se pierde. Hay quienes nacen sin el sentido de la vista. Y podríamos hacerlo de sentido figurado de aquellas personas que han crecido en un ambiente nocivo, donde han perdido la visión, donde no hay aspiraciones, donde quizás dentro de la misma familia se crea esa mentalidad de que tú no puedes avanzar más, está bien como estás. Aquellos que han perdido de un momento a otro la vista, podemos tomarlo como aquellas personas que por alguna palabra dicha a sus vidas han quedado ahí, donde han frustrado sus sueños, donde algo ha ocurrido, un suceso en su vida que ha perdido la visión o que hace que pierda la visión. La Biblia está llena de tremendas verdades y bendiciones, pero de nada nos servirá si no reconocemos esas limitantes, esa condición de nuestra vida. ¿Qué tan Bartimeos nos sentimos para acercarnos a Dios? Hay personas que quizás en este momento nos están escuchando y piensan, no soy digno de, jamás voy a llegar, no merezco que Dios haga esto conmigo, y sentimos que somos impuros, no somos lo suficientemente buenos como para servir a Dios. Hemos llegado a crear un punto estratégico en nuestras vidas junto al camino. Y es interesante, es estar junto al camino, es ver cómo otros avanzan. Y puede sonar hasta envidioso, pero sí es muy triste darnos cuenta que otras personas avanzan, que sus hogares sí crecen, que ellos sí alcanzan sus metas, pero tú año tras año estás en el mismo lugar. Si quieres proyectarte, si quieres alcanzar esa vida victoriosa en Jesús, tenemos que reconocer esa situación. No para que te lamentes y te quedes ahí, pero es necesario que haya un reconocimiento de esa condición, de esa estrategia nociva que quizás hemos llevado año tras año, mes a mes, día tras día. Pero hay algo importante en el pasaje.
Marcos capítulo 10, versículo 47 y 48 dice: al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Versículo 48, muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más: Hijo de David, ten compasión de mí. No confundas la compasión con la lástima. Aunque hay mucho que ver en este clamor de Bartimeo, quiero enfatizar en esa frase que él dice al final: ten compasión de mí. Bartimeo no pidió a Jesús una limosna. No dice: Jesús, hijo de David, ten compasión, lástima de mí, o ten pesar de mi condición. Cuando miras el diccionario, la palabra lástima es un sentimiento de tristeza producido por el padecimiento de alguien. Pero la compasión, a diferencia de la lástima, dice que sí es un sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento. Bartimeo descubrió algo. Ya conocía su situación, pero descubrió que Jesús, el que iba pasando, era la única solución, era el único que podía aliviar su dolor y su sufrimiento. Muchas personas pretenden que Dios les tenga lástima y eso no los proyectará a ningún lado. Y lo que es más interesante, déjame decirte, es que Dios no tiene lástima de ti. La autoconmiseración es algo que Dios no aprueba, no está en Dios, porque lo que está en el corazón de Dios es levantarte y darte una oportunidad. Cuando leemos en el versículo 48 es interesante, aquellas personas que en vez de apoyarlo para que lo ayudaran, antes lo reprendían, dice la Biblia, para que se callara. Satanás tiene montones de gente que tratarán de apagar tu fe. Si queremos proyectarnos a la vida victoriosa en Jesús, recuerda, reconoce tu condición, pero lo segundo, clama correctamente. Lo tercero, deja de escuchar a los que están a gusto viéndote en la condición en que estás. Deja de escuchar a aquellos que te dan esas palmaditas en el hombro y te dan el mismo pesar que quieres recibir. Ahora, ¿cómo empezar una vida de victoria en Jesús? ¿Cómo proyectarnos realmente con el potencial que Dios ha puesto en nuestras vidas? Marcos capítulo 10, versículo 49 en adelante dice: Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Así que llamaron al ciego. Ánimo, le dijeron, levántate, te llama. Versículo 50. Él, arrojando su capa, dio un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, le preguntó. Rabí, quiero ver, respondió el ciego. Puedes irte, le dijo Jesús. Tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. No dejes pasar la oportunidad. No es casualidad que estés escuchando este mensaje. Debemos llamar la atención de Dios. Escucha bien, cuando tú clamas correctamente, cuando depositas tu fe en Jesús, realmente llama su atención. Algunas personas de pronto han clamado o han hecho una oración y sencillamente no han recibido una respuesta y pretenden de que ya, como no lo recibieron, Dios no existe, Dios no está. Pero yo te invito en esta hora, llama la atención de Dios. Muchos preguntan, ¿cómo diferenciar la voz de Dios? Si te das cuenta, cuando Jesús lo manda a llamar, hay unas palabras claves que encontramos allí. Ánimo, levántate, Él te llama. La voz de Dios siempre te animará y siempre te levantará. Tu proyección comienza, escúchame bien, con tu fe. Tu fe es el impulso de esa vida de victoria en Jesús. Me encanta y quiero resaltar unas cosas aquí. Dice que Él arrojó su capa. Bartimeo arrojó su capa. Tu fe y la fe de Bartimeo, nuestra fe, es el impulso a dejar la condición actual en que te encuentras. No es ninguna actitud positiva, no es soñar por soñar o tener sueños por tenerlos, o proyecciones o metas. Es entender que tu fe te impulsa a dejar tu condición actual. Cuando vemos que Él arroja su capa, no es solo arrojar algo con que se cubría. En el contexto judío, aún esa capa era algo que lo presentaba ante la sociedad como esa persona impura, como esa persona mendiga, como esa persona inhabilitada. Pero también tu fe, la fe de Bartimeo, nuestra fe, le llevó a dar un salto. Me encanta cómo dice esta versión. Dice, Él arrojando su capa, dio un salto. Y déjame decirte, tu fe, nuestra fe nos lleva a dar saltos. Y escúchame bien, es interesante, Bartimeo aún era ciego. Muchos pretenden ver para creer.
No sé qué salto de fe tengas que dar con respecto a tu vida, con respecto a tu familia, con respecto a tu futuro. Pero si realmente estás creyendo en Jesús, tienes que dar un salto. Ahora, no es un salto a hacer algo a la loca o a la aventura, sino es un salto realmente que te acerque al propósito de Dios, que te acerque a Dios mismo. Y escucha, por la religiosidad, Bartimeo era impuro, estaba inhabilitado, pero su fe en Jesús lo llevó a acercarse nada menos y nada más que al Hijo del Dios, que al Mesías, que al Salvador, que es Cristo Jesús. Lo demás es interesante. Cuando le pregunta ¿qué quieres? Le dice quiero ver, y la respuesta del versículo 52, puedes irte, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. La proyección que Dios nos quiere dar no es salir de la esclavitud del pecado y entrar a la esclavitud de la religiosidad. Muchos creen eso, dejar el mundo y volverse un religioso. Si te das cuenta, Jesús no le dijo, ahora que te sané, tienes que... No. Jesús le da la libertad. Puedes irte. Conozco muchas personas que han recibido un milagro de parte de Dios y aún después de recibirlo han decidido irse tras el mundo. Pero cuando tú recibes la oportunidad de Dios, tú eres libre para escoger o sigues a Jesús o sigues tu camino. Él nunca te está forzando, pero una fe genuina, cuando descubres a un Jesús real en tu vida, siempre te llevará a vivir en libertad junto a Jesús. ¿Por qué? Porque cuando termina el pasaje dice, al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Bendigo tu vida y espero que después de este mensaje tomes decisiones claves en tu vida y que empieces a proyectarte. Dios te bendiga. Si te gustó este mensaje, te invitamos a que lo compartas y que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Pasión por su Presencia Colombia, y en nuestras redes sociales. Dios te bendiga.